considerados. Entre estos están las cromonas, llamados estabilizadores de membrana, donde están el cromoglicato disódico y el cromorin sódico. También están siendo considerados en este grupo los inhibidores de los leucotrienos como el montelukast y el zafirlukast. Esteroides, ¿no? Tanto inhalados como los sistémicos. Muy bien, vamos a volver a nuestra pantalla completa. Entonces vamos a ir desglosando uno por uno. Vamos a empezar con los estabilizadores de membrana o cromonas. ¿Listo? Estos estabilizadores de membrana en mastocitos incluyen dos fármacos, ¿no? El cromoglicato disódico o cromorin sódico y el nedocromilo, ¿ya? Estos fármacos tienen la característica de impedir la liberación de mediadores químicos porque al unirse al receptor de membrana estabilizan, digamos, y evitan la degranulación de las células cebadas a nivel del pulmón, ¿ya? Han demostrado mucha utilidad cuando se los administra por vía inhalatoria, tienen un efecto local significativo y tienen menor cantidad de efectos sistémicos, ¿ya? La utilización clínica está bien definida, sirven para prevenir la crisis asmática y también para prevenir el asma inducido por el ejercicio. Y indudablemente está fuera de discusión su uso en la rinitis alérgica o en la rinoconjuntivitis alérgica, ¿ya? Entre los efectos adversos que dejan estos fármacos es un mal sabor en la boca, cefalea, tos, náuseas y broncoespasmo porque vienen en preparaciones para administración por vía inhalatoria y obviamente esto puede ocasionar, cuando hay una mala aplicación, un broncoespasmo, que es lo que no buscamos justamente, ¿no? Por el polvo y las micropartículas que se inhalan, ¿no? Entonces, el cromoglicato disódico y el nedocromil sódico, ¿ya? Ambos son sustancias liposolubles, poco solubles, o sea, no se llegan a absorber y se deben inhalar o en forma de polvo o en forma de suspensiones microfinas, ¿ya? No son broncodilatadores, ¿ya? Se usan como profilaxis para las situaciones que hemos mencionado ya anteriormente. Reducen la reactividad bronquial y son ineficaces cuando se administran en broncoespasmos agudos, ¿ya? Eso está establecido, pero sí son sustancias profilácticas y cuando hacemos un manejo a largo plazo del asma bronquial, disminuyendo la reactividad, son muy buenos fármacos a ser considerados, ¿ya? Son las más seguras de todos los fármacos antiasmáticos. ¿Por qué? Porque como preventivos o profilácticos son excelentes, ¿ya? Y también carecen de graves efectos secundarios, ¿ya? Es muy útil utilizar en niños, es decir, son útiles en niños y también indicados en algunos adultos, ¿ya? Especialmente donde el componente alérgico es bien definido, ¿no? ¿Cuál es la farmacodinámica? ¿Cómo actúan, no es cierto? Dice, un mecanismo estudiado es que alteran la función tardía de los conductos de cloro y obviamente cuando se altera la función de los conductos de cloro se inhibe lo que se llama la activación celular, ¿ya? Y obviamente la degranulación de mediadores químicos. Tiene muy buen efecto tanto porque inhiben la respuesta temprana y la respuesta tardía cuando hay un estímulo antigénico. ¿Listo? Son preventivos, ¿ya? Y también tienen una acción no solamente en las células cebadas, sino también sobre los eosinófilos, por lo que también tienen un buen efecto en la actividad o la respuesta inflamatoria. Son excelentes para la profilaxis en cuanto a liberación de mediadores y dos, son muy eficaces como antiinflamatorios también, ¿ya? Especialmente cuando se administran de manera
profiláctica preventiva en niños sobre todo, ¿ya? Las farmacocinéticas son extremadamente insolubles, o sea, no llegan a absorberse, por lo tanto no tienen efectos sistémicos, ¿ya? El cromolín sódico es, cuando se deglute, no se absorbe bien el tubo digestivo, por lo tanto es mejor aplicarlo por vía inhalatoria. El nelocromil también tiene una mala biodisponibilidad porque su absorción es mala y por lo tanto el efecto local está garantizado, ¿no es cierto? Entonces, son eficaces fármacos porque actúan en la vía respiratoria, se absorben muy poco, tienen pocos efectos adversos y son eficaces sobre todo en estas situaciones, ¿no ven? Prevención de la crisis asma inducida por ejercicio y la rinitis alérgica. Muy bien. Ahora, veamos los parámetros de dosificación, ¿ya? El cromolín sódico viene en forma oral, pero como se absorbe muy poco, mejor es administrarlo por vía inhalatoria, ¿ya? Hay concentrados en aerosoles nasales con una dosificación ya establecida, 5.2 miligramos por aspiración, ¿ya? Y también, este es un aerosol nasal para la rinitis y para el asma bronquial vienen aerosoles pulmonares con 200 dosis ya de 800 microgramos por aspiración ya calculadas, ¿estamos? Y también viene en forma de nebulización para atender a los chicos en emergencia, ¿ya? Sobre todo cuando se prevé, ¿cierto?, que va a venir el ataque asmático por una exposición a alergenos. El segundo fármaco es el cromolín sódico, viene en forma de aerosol pulmonar y también el recipiente de dispensadores con ya dosis medidas de 1.75 miligramos por inhalación. Y el recipiente contiene 112 dosis, ¿ya? Esa es la dosificación. Vamos a ver las indicaciones con un poquito más de precisión. Ambos se utilizan como preventivos. Hemos dicho, bloquean la broncoconstricción por alergenos, son muy buenos para prevenir el asma durante el ejercicio. Hay algunos pacientes que tienen o se dedican a actividades deportivas, hay atletas que son asmáticos, existen basquetbolistas, existe gente que juega al fútbol. Entonces, en estos casos, cuando se va a someter el paciente a ejercicio y este es un disparador de asma, el preventivo, utilizar como preventivo es una buena medida, ¿ya? También a nivel laboral y la gente que está expuesta al dióxido de azufre, para prevenir, tienen muy buena acción, ¿ya? No tienen acción broncodilatadora, su eficacia valorada, digamos, en el peso, digamos, terapéutico es moderado. Las dosis ya han sido especificadas, ¿no es cierto? Una cosa que sí ha estado, digamos, estudiándose es cuán eficaces son en el curso del tiempo, ¿ya? Y esto está ahora más o menos establecido, que son útiles en un tratamiento profiláctico del asma persistente, leve y moderada y en el asma relacionada con el ejercicio. Es donde mejor funciona, ¿ya? Asma persistente, leve y moderada. Y el asma inducida por el ejercicio. Acción preventiva. En efectos adversos, sí, hemos dicho, como son de efecto local y se absorben mal, en los sitios de depósitos donde producen sus efectos adversos, ¿no? ¿Cuáles son? Irritación faríngea, tos y sequedad de boca. Ahora, en algunos casos raros se presentan síntomas más graves, ¿no? Como rigidez torácica y sibilancias. Pero cuando se utilizan por breves periodos de tiempo, no son graves los efectos adversos, ¿ya? Fíjate, cuando hablamos de toxicidad grave, esta es rara, un 2%, y se caracteriza por acción en sitios distantes, digamos, al sitio de administración, ¿no? Un 2%, dermatitis, miositis, gastroenteritis, etc. Pero esto es raro. Son fármacos seguros, actúan a nivel local, tienen pocos efectos adversos y su eficacia clínica, hemos dicho, es en el asma persistente como profiláctico, tanto en forma leve y moderada, y en el asma relacionado con el ejercicio, ¿ya? Acá los estabilizadores de membrana o
de fármacos preventivos o profilácticos. Luego vamos a ver el segundo grupo de antiinflamatorios, que son los corticosteroides o los glucocorticoides, ¿ya? Y aquí van a ver ustedes que se presenta un listado de fármacos, muchos de ellos de acción inhalatoria. Estos han venido a cambiar la historia del tratamiento del asma, ¿ya? Beclometasona, triamcinolona, flunisolida, fluticasona, budesonida, mometasona, ciclesonida, ¿ya? La beclometasona es un fármaco que ha cambiado el curso del tratamiento. ¿Por qué? Porque hasta antes de la incursión de la beclometasona en forma inhalatoria, el tratamiento era sistémico, y ustedes saben que administrar los glucocorticoides en forma sistémica tiene un montón de problemas a largo plazo. En cambio, la beclometasona, cuando se presentó en forma inhalatoria, empezó a demostrar de que actuaba a nivel pulmonar y tenía poca repercusión sistémica. Entonces empezaron a aparecer un montón de derivados de administración pulmonar y obviamente con muy buena respuesta en cuanto al resultado a largo plazo, ¿ya? El mecanismo de acción de los corticosteroides no es distinto de los inhalatorios, no es distinto de los efectos sistémicos, ¿no es cierto? Lo que hacen estos en vía inhalatoria es unirse a receptores intracelulares, ¿no? Y estos receptores intracelulares dejan de activar, pues, la respuesta, ¿no ve? Inflamatoria, es decir, resulta que se sintetizan sustancias que impiden la aparición de alergia y de la inflamación, ¿estamos? Entonces, el mecanismo de acción es una reducción de síntesis de araquidónico, porque inhiben la fosfolipasa 2, y esta degranula al ácido araquidónico hasta producir leucotrienos, que son los que vendrían a atacar, ¿no es cierto?, al bronquio. Entonces, esta reducción de síntesis de ácido araquidónico por la fosfolipasa 2 es el principal mecanismo de acción, ¿ya? Obviamente, se inhiben la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y de factores activadores plaquetarios. Muy bien. Desde el punto de vista farmacocinético, los glucocorticoides preferentemente se administran por vía inhalatoria cuando hablamos de terapia en el asma bronquial, ¿ya? Pero también vienen en forma oral y parenteral, ¿listo? Ahora, son más eficaces cuando se administran por la tarde. ¿Listo? Esto porque, obviamente, el ciclo circadiano del cortisol, ustedes saben que es alto en la mañana, en la tarde empieza a declinar y obviamente en la noche es menor, ¿ya? Los efectos, miren, son benéficos. ¿Por qué? Porque uno, a partir del mecanismo de acción ya explicado, inhiben la atracción de células inflamatorias, o sea, inhiben la infiltración celular. ¿Ya? Dos, esta infiltración celular obviamente es producida por linfocitos, eosinófilos y masófilos. En presencia de corticosteroides esto disminuye. Luego, inhiben también la atracción de estas células al sitio de reacción alérgica, ¿ya? Luego, otro efecto es revierten la regulación a la baja de receptores beta 2, ¿ya? Hemos dicho que a veces cuando utilizamos agonistas beta 2 existiría una menor respuesta a medida que vamos utilizando continuamente, ¿ya? En presencia de un corticosteroide, este fenómeno de menor respuesta va revirtiéndose, es decir, los receptores no se van regulando a la baja, sino van manteniendo su respuesta y por lo tanto mejoran muchísimo los corticosteroides inhalados la respuesta a los agonistas beta 2, ¿ya? Es decir, existiría un sinergismo de potenciación, si ustedes quieren, ¿ya? Luego, inhiben la producción de citocinas inflamatorias, inhiben la formación de mediadores, ¿no ven? Especialmente por bloquear la vía de la lipoxigenasa y ciclooxigenasa. Esto va a parar a leucotrienos, esto va a parar a prostaglandinas, se inhibe la degranulación, ¿no es cierto? Por lo tanto, y se inhibe la formación de estos mediadores que son agresivos a nivel bronquial. También el efecto a largo plazo es que disminuye la hiperreactividad bronquial e incrementan el calibre de la vía aérea.
Inhiben la respuesta tardía, pero no la respuesta temprana. Es decir, cuando se administran solos, son capaces de disminuir el componente inflamatorio de lo que es el asma bronquial, pero no son broncodilatadores per se, ¿ya? Y otra cosa es esta, ¿no ven? Que estamos afirmando en la última precisión de que no tienen acción broncodilatadora. ¿Ya? Vamos a ver de que existen dos grandes familias. Los inhalatorios son de primera intención, de primera mano, y existen también los corticosteroides sistémicos que se utilizan cuando estos dan resultado. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos una selección del fármaco P, no empezaremos con los sistémicos antes de haber agotado la terapia inhalatoria. ¿Listo? Esa es la recomendación. Después vamos a ver cómo se enfoca el tratamiento escalonado del asma. ¿Ya? Entonces, entre los corticosteroides sistémicos tenemos un glucocorticoide de acción intermedia, la hidrocortisona, que es un glucocorticoide de acción rápida. Luego tenemos la triamcinolona, que es también de acción intermedia, y la betametasona y la dexametasona, que son de acción prolongada. ¿Ya? Estos corticosteroides sistémicos sirven para las exacerbaciones asmáticas, es decir, cuando hay asma grave, ¿ya? Y también crisis severas de asma que no responden a corticosteroides inhalatorios, ¿ya? El fármaco de elección, si ustedes quieren entre los sistémicos, es la prednisona, ¿ya? Aquí están sus márgenes de dosificación, ¿ya? 30 miligramos día y 60-80 miligramos día, en caso de crisis severas. Sin embargo, acá al lado derecho tenemos los corticosteroides inhalatorios, ¿no? Estos son fármacos muy útiles, tienen menos efectos sistémicos. Y aquí están, fíjense, la beclobetasona, la budesonida, la fluticasona, la triamcinolona, la ciclesonida, la flumisonida y la mometasona, ¿ya? Estos se administran por vía inhalatoria, tienen acción a nivel pulmonar, hay un mínimo paso a la circulación sistémica y por lo tanto hay menos efectos colaterales. ¿Ya? Ese es el beneficio. Ahora, ustedes se van a fijar de que a medida que vayamos avanzando el tema, ya no vienen a veces solo los corticosteroides solitos y los beta-2 por otro lado. Ya las presentaciones actualmente que se ofrecen a los pacientes vienen en mezcla, ¿listo? Por ejemplo, el salmeterol viene asociado a la fluticasona, ¿no ve? La budesonida viene asociado al formoterol. Esa asociación es frecuente, ¿ya? Pero aquí están estas presentaciones que por sí solas, digamos, tienen una acción bastante eficaz en disminuir el componente inflamatorio del asma. ¿Ya? El uso clínico de los corticosteroides, ¿ya? Fíjense, mejoran todos los índices de control en el asma. Y cuando hablamos de medicamentos controladores, hablamos predominantemente de glucocorticoides, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos indicadores o índices de control? Fíjate, intensidad de los síntomas, mejoran el calibre de las vías respiratorias cuando se exponen a pruebas, disminuyen la frecuencia de exacerbaciones y mejoran la calidad de vida. Estos son indicadores de control o índices de control. Por lo tanto, estos corticosteroides se utilizan porque se ha visto de que mejoran absolutamente todos estos parámetros que hacen a lo que se llama el fármaco controlador o el mejor fármaco que controla el asma. ¿Ya? Entonces, es indiscutible la utilidad que tienen los glucocorticoides cuando se administran por vía inhalatoria. ¿Cuáles son las indicaciones? Miren, son útiles tanto en la profilaxis como en el tratamiento del asma bronquial en sus diversas presentaciones, ¿ya? Sobre todo en niños con asma bronquial, en el asma severa refractaria, en el estatus asmático, en el asma aguda grave y en el asma moderada que no responde a agonistas beta-2 solamente, ¿ya?
La duración del tratamiento por vía inhalatoria debe más o menos contemplar este periodo de tiempo, ¿ya? Entre 10 a 12 semanas, no menos ni más tampoco, ¿ya? Eh, Hay que vigilar muy bien la respuesta terapéutica y las características de la historia de la enfermedad, ¿ya? Pero en general, esta duración de tratamiento ayuda a resolver tiempo todas estas presentaciones clínicas, ¿ya? Obviamente, cuando se administran por vía sistémica, los glucocorticoides tienen más efectos adversos que los inhalados, ¿ya? Y por lo tanto, son más graves también. Entre los efectos adversos, cuando administramos por vía sistémica, vemos que hay insuficiencia suprarrenal, el síndrome de supresión o de retirada, la aparición de úlceras gastroduodenales, los trastornos óseos como la osteoporosis y fracturas patológicas, en fin, son varios efectos graves. Además, disminuyen la inmunidad y predisponen a las infecciones oportunistas, etc. Glucocorticoides inhalados no son muchos los efectos adversos, ¿ya? La sequedad de boca, disfonía, infecciones locales. Lo que sí se puede ver es una gran predisposición a la candidiasis bucofaríngea, ¿ya? Pero es muy fácil de controlar esto cuando nosotros, para evitar, indicamos que el paciente se haga enjuagues bucales después de cada aplicación. Con eso se resuelve bastante bien esta complicación, ¿ya? Entonces, hay respiraciones a veces, respuestas paradójicas como broncoespasmo, disnea, especialmente cuando los excipientes o los medicamentos que van, o sea, los, digamos, complementos con los que va el principio activo son irritantes, ¿ya? Pero ahora ha mejorado muchísimo la presentación, ya es poco ver esto, ¿ya? Cuando el paciente es adecuadamente entrenado para que administre su dispensador, se aplique él mismo por vía inhalatoria de manera correcta, y además en enjuagues bucales se ve que hay menos cantidad de efectos adversos, ¿ya? Llama la atención esto, ¿ya? La sequedad de boca, la disfonía, esto por acción sobre las cuerdas vocales, ¿ya? Y se ha dicho también en algunos trabajos, ha salido esto de que los corticosteroides inhalados disminuirían o producirían un retardo del crecimiento en los niños. No ha podido ser, influya grandemente, ¿ya? En la estatura de los chicos. Es decir, está todavía en discusión este tema, ¿ya? Interacciones, ya por la vía inhalatoria no tiene muchas interacciones, son poco frecuentes, sí presentan interacciones cuando se utiliza la vía sistémica, ¿ya? Fíjate, interactúan con medicamentos antimicóticos, con los macrólidos, los anticonceptivos orales, aumentan el efecto, ¿no? En presencia de póngase de un miconazol o de un fármaco como el ketoconazol, aumenta muchísimo el efecto de los corticosteroides, ¿ya? Y lo mismo en presencia de macrólidos como eritromicina, citromicina pueden potenciar el efecto. Y disminuyen el efecto de los corticosteroides, los barbitúricos y la fenitoína. O sea que hay interacciones, pero cuando se administran sobre todo por vía sistémica, ¿ya? Vamos a ver quién está por ahí, vamos a admitirlo. Y ya. Muy bien, seguimos. Muy bien. Entonces está clarita la ventaja de la vía inhalatoria, ¿no es cierto? Ver los glucocorticoides sistémicos, vale la pena mencionarlos porque en algún momento, si hay una baja respuesta a la terapéutica inhalatoria, hay que utilizar la vía sistémica, ¿no ven? Entonces, los sistémicos también, ¿sí? Los fármacos más utilizados, la prednisona, la prednisolona, se pueden administrar por vía oral o también por vía parenteral, ¿ya? Por vía oral se puede plantear ciclos cortos o ciclos largos, dependiendo mucho de la intensidad y de la presentación.
sobre todo en forma de asma grave o de estatus asmático que no responde a la terapia inhalatoria. Los ciclos cortos incluyen esta dosificación, ¿ya? De 30 a 40 miligramos hora, 2 a 3 días, y para disminuir progresivamente es decir, los primeros días damos esta dosificación, ¿ya? En 24 horas se da esta dosis, de 30 a 40 miligramos, ¿ya? Luego se va disminuyendo progresivamente a 5 miligramos por 2 días más. Es un ciclo corto, ¿ya? O sea, hay que ir haciendo una supresión progresiva para evitar el rebrote o el repunte o la respuesta que a veces puede ser exacerbada si se hace una supresión brusca, ¿ya? Hay también ciclos largos, es decir, durante 7 a 10 días, donde se da esta misma dosificación, fíjate, de 30 a 40 miligramos en 24 horas, y esta terapia dura hasta 10 días, de 7 a 10 días, ¿listo? Esto sobre todo se da en el asma persistente grave, es decir, esta variedad clínica de asma que no responde a la terapéutica inhalatoria, ¿ya? Ahora, se puede dar, obviamente, también cuando hay agudización grave del asma, intentar antes de los glucocorticoides sistémicos, intentar una terapéutica inhalatoria, ¿ya? Y aquí salen, digamos, como benéficos, como mucho más útiles, 2 fármacos, la beclometasona y la budesonida, ¿ya? Por inhalatorio hemos dicho no hay muchos efectos secundarios y la dosis más o menos es esta, las de 400 a 800 microgramos en 24 horas, ¿ya? Ahora, en algún caso, cuando no hay buena respuesta a los inhaladores, a los corticosteroides inhalados, se puede utilizar la vía intramuscular o intravenosa de estos compuestos, ¿ya? Que es la 6-metilprednisolona, y un glucocorticoide de acción rápida que es la hidrocortisona, ¿ya? Hidrocortisona. Estos son sistémicos, obviamente, pero antes siempre, como te digo, intentar utilizar la vía inhalatoria. La beclometasona es muy buen fármaco. Muy bien. Aquí tenemos un cuadro que nos revela, y sobre todo en niños mayores de 5 años, que está indicado las dosis estimadas de corticosteroides inhalados. Se van a darse cuenta que hay dosis bajas, hay dosis moderadas y dosis altas, o sea, hay un rango de dosificación que obviamente depende mucho de la intensidad de los síntomas, ¿no? Y aquí están, digamos, la beclometasona con este rango de dosis baja, dosis moderada y dosis alta, ¿ya? Entonces tenemos bastantes opciones de incremento de dosis en la medida que no hay una adecuada respuesta, ¿ya? Es decir, antes de ir a los corticosteroides sistémicos, porque esta dosis no funciona, debemos intentar un incremento de dosis diaria hasta donde podemos decir definitivamente que no funciona una terapéutica inhalatoria. Este cuadro un poco explica esto, ¿ya? Que existen rangos de dosis que se pueden ir incrementando o probando para ver la eficacia. Y en algunos casos, si no responde, por ejemplo, a la budesonida nebulizada por inhalación, una dosis de hasta 500 microgramos, se puede intentar incrementar de 500 hasta 1000 microgramos y por ahí responde a esta terapéutica antes de irnos a utilizar los glucocorticoides sistémicos, ¿ya? Fíjense, estas son los en cuanto a dosis y incremento de dosis para mejorar la eficacia, digamos, ¿ya? La triamcinolona, la mometasona, la fluticasona, fíjense, también tienen esta permisividad, ¿ya? Más la triamcinolona, fíjense que puede llegar hasta a utilizarse más de 1200 microgramos por día, ¿no ve? Si 400 no funciona, ir a 800, si 800 no funciona, ir a 1200, si 1200 no funciona, incrementar más la dosis, ¿ya? Obviamente, todo en base a la respuesta obtenida.
Bien. Estos son los parámetros de dosificación que más o menos están estandarizados, ¿ya? Y que tienen un buen efecto terapéutico, ¿ya? Miren, por ejemplo, la budesonida, los recipientes que vienen tienen 200 dosis ya envasadas con 160 microgramos por aspiración, ¿ya? Lo que normalmente se utiliza son 4 descargas cada 12 horas. La flunisolida viene en recipientes de 120 dosis con 200 microgramos por aspiración. La fluticasona también más o menos la misma cantidad de dosis, pero con un poquito más de microgramaje, 220 microgramos. La mometasona también y la triamcinolona también. O sea, cantidad de oferta de glucocorticoides inhalados con muy buen resultado en el manejo de la asma. Entonces, hasta acá hemos terminado los glucocorticoides, ¿ya? Tanto inhalatorios como por vía sistémica. Ahora vamos a ver el tercer grupo de fármacos calificados como antiinflamatorios, también controladores del asma, y estos son los antagonistas de los leucotrienos, ¿ya? Existen dos grandes grupos, ¿ya? Unos, como el Sileutón, inhibidores de la LIP5-lipoxigenasa, y dos fármacos como el Safilucas y el Montelukast que inhiben los receptores de los leucotrienos relacionados con el broncoespasmo y con la inflamación, ¿ya? Estos sí se administran por vía oral, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la farmacodinámica? ¿No es cierto? El Sileutón inhibe la 5-lipoxigenasa y obviamente con esto no existe mediadores que pueden ir a atacar al bronquio. ¿Estamos? Y los inhibidores de los receptores ocupan los receptores y evitan que estos actúen a nivel bronquial, ¿no es cierto? ¿Estamos? Miren, el Safilucas y el Montelukast son antagonistas competitivos que tienen alta afinidad por esta variedad de receptor, ¿ya? Especialmente este receptor que está relacionado con la broncoconstricción. ¿Estamos? Por lo tanto, al ocupar, obviamente, evita que haya broncoconstricción. ¿Estamos? El Pramlukast es un agonista también de alta afinidad por este mismo receptor, pero no ha sido aprobado en Estados Unidos para el manejo del asma, pero puede ser considerado como una alternativa más de este grupo de antagonistas de los receptores del glucocorticoides, ¿ya? El efecto terapéutico que uno obtiene es la contracción del músculo liso, ¿ya? Inhiben la contracción del músculo liso y también inhiben la afluencia microvascular, ¿no? Y obviamente mejora la afluencia, es decir, esta inhibición de la afluencia microvascular influye en la producción de moco y obviamente también en la infiltración celular, o sea que tendrían un efecto adicional. Para la parte inflamatoria, la infiltración celular y la producción de moco y evitan el broncoespasmo, ¿ya? De estos fármacos, el Safilucast, este es el que mejor resultado da en la inhibición de la afluencia de basófilos y linfocitos, sobre todo, que llegan a la vía respiratoria, ¿ya? Cuando hay una respuesta antígeno-anticuerpo. ¿Estamos? Entonces, estos serían componentes importantes, ¿no?, para producir inflamación. A la inhibición de la afluencia de estos grupos celulares mejora muchísimo el tema de la inflamación. Entonces, ¿cuáles son los usos de los antagonistas de los leucotrienos? Son muy útiles en el asma inducida por los AINES, como la aspirina. Hemos dicho que cada fármaco tiene una utilidad clínica donde se ha posicionado mejor desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Estos antagonistas de leucotrienos se han posicionado muy bien en esto, en el asma inducida por los AINES, como la aspirina.
Se ha hecho un estudio y un 5 a 10% de todos los pacientes asmáticos presentan reacciones cuando consumen aspirina, o broncoespasmo, o episodio asmático inducido por aspirina. Son muy buenos los antagonistas de los leucotrienos en el asma inducida por ejercicio y en el asma inducida por antígenos, ¿ya? No están indicadas en el asma agudo, es decir, no son broncodilatadores, por si acaso, ¿ya? Lo que hacen es mejorar o prevenir el broncoespasmo, pero son eficaces para disminuir la inflamación, eso sí. Entonces, ¿cuál es la dosis? El Montelukast viene por vía oral en tabletas de acción prolongada y se puede dar más o menos una vez al día, una dosis de 10 miligramos, ¿ya? El Zafirlukast, este es otro fármaco que viene en presentación oral y se puede dar una dosis de 20 miligramos, pero cada 12 horas. Estos son los antagonistas de los leucotrienos. Y el Sileuton, que es inhibidor de la lipoxigenasa, se puede dar por vía oral. Esto viene en tabletas de 600 miligramos. Y la dosis son 2 tabletas cada 12, ¿no ve? 1200 miligramos cada 12 horas. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿para qué los utilizamos? ¿No ven? Es para el control a largo plazo del asma. ¿Listo? Ese es el posicionamiento terapéutico. ¿Ya? Hemos dicho ya el mecanismo de acción de ambos, o sea, de ambos grupos, Sileuton y estos que pertenecen a los inhibidores del leucotrienos, de los receptores, y algunas características farmacocinéticas, ¿no ves? Son de administración sistémica, pueden interactuar con alimentos, es mejor utilizar lejos de las tomas de los alimentos, y tienen un metabolismo hepático, ¿ya? Cuando se utilizan estos inhibidores de leucotrienos, disminuye mucho la respuesta a las altas dosis de corticosteroides. ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente, para controlar su episodio asmático, necesita altas dosis de corticosteroides, se puede aminorar la dosis y mejorar la respuesta cuando utilizamos inhibidores de los leucotrienos. Es decir, estos fármacos serían benéficos en este tipo de pacientes que reciben altas dosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque en presencia de estos la dosis sería eficaz, tendría que ser mucho menor y esto se ha demostrado que sucede, ¿ya? Efectos adversos tienen estos inhibidores, son la cefalea, astenia, gastroenteritis, fiebre, alteraciones hepáticas. Conviene siempre antes de iniciar una terapia hacer un control de enzimas hepáticas, ¿ya? Que a veces esto anuncia turbio que puede ser prevenido o utilizar esto con una dosis menor, digamos, si hubiera una insuficiencia hepática. Muy bien, entonces vemos acá de que un cuadrito comparativo donde nos posiciona desde el punto de vista terapéutico estos antiinflamatorios, ¿no ven? Aquí están los glucocorticoides más utilizados, aquí están los estabilizadores de los mastocitos, que también tienen un uso, y los antileucotrienos, ¿no ve? También aquí el Zafirlukast y el Montelukast quizás mejor posicionados que el Sileuton, ¿no ve? Porque son más específicos y más selectivos en su mecanismo de acción, ¿ya? Y obviamente se ha visto de que muchos de ellos pueden asociarse y ser útiles, ¿no? Por ejemplo, en el asma inducido por el ejercicio es útil un beta-2 agonista o el cromoglicato disódico, ¿ya? Es decir, aquí responden bien al cromoglicato o a un agonista beta-2, ¿ya? En el asma inducido por alergenos, también lo mismo, el cromolín sódico, cromoglicato, o un agonista beta-2. En el asma intermitente, lo mismo, hay una buena respuesta. O sea, ¿cuál es el primer recurso a utilizarse en caso de, digamos, ¿no? En cambio, en el asma crónico, fíjense, ya entran los corticosteroides por vía inhalatoria. Y también los estabilizadores de membrana y los agonistas beta-2 a demanda, ¿ya?
Ahora, cuando hay una baja respuesta ya a la terapéutica inhalatoria, se empieza a pensar ya en corticosteroides sistémicos. Ya se aumenta la dosis de beclometasona o beta-2 agonista, y si no da resultado, obviamente aplicamos los corticosteroides sistémicos. ¿Ya? Cuando el asma es muy grave, muy grave, ya no hay que pensarla dos veces, hay que utilizar corticosteroides sistémicos, ¿ya? A dosis altas. Muy bien. Antes de ver esta última parte de la inmunoglobulina E, hay un estudio que dice que utilizando los agonistas beta-2 de acción prolongada, se ha visto que hay un incremento de la mortalidad en pacientes, ¿ya? Es decir, los asmáticos que utilizarían es decir, agonistas beta-2 de acción prolongada tendrían mayor mortalidad en un corto periodo de tiempo, ¿ya? Sí, efectivamente, pero cuando se utilizan a dosis altas. Cuando se utilizan a dosis estándares o dosis bajas, no es así. La mortalidad es comparativa a cualquier otro grupo de pacientes, ¿ya? Pero el grupo que recibe agonistas beta-2 o medicamentos simpáticos miméticos beta-2 de acción prolongada a dosis altas sí tiene mayor cifra de mortalidad, ¿ya? En uso crónico, estamos hablando de un uso crónico. Muy bien. Y finalmente hay este tipo de terapia, ¿no ven? Es decir, la terapia anti-inmunoglobulina E. Y cuando hablamos de terapia anti-inmunoglobulina E, hablamos del omalizumab, que es el principal anticuerpo monoclonal, ¿ya? Esta terapia anti-inmunoglobulina E ha mostrado ser eficaz porque reduce la frecuencia y severidad de las exacerbaciones asmáticas, ¿ya? Esta terapia impide la liberación de mediadores químicos relacionados con el broncoespasmo y la inflamación, ¿ya? Esta terapia es administrada por vía subcutánea cada 2 a 4 semanas. Esa es la recomendación. Los niveles plasmáticos a esta dosificación se alcanzan a los 7 días y tiene una vida media prolongada de 26 días. Por eso es que se da una vez cada 2 a 4 semanas. ¿Ya? El omalizumab es el fármaco que mejor, bueno, es actualmente el más utilizado, si ustedes quieren. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción del omalizumab? Es que se une a esta inmunoglobulina E en los mastocitos sensibilizados, ¿ya? Obviamente, impide que este mastocito se sensibilice, se active y libere mediadores inflamatorios, ¿ya? Ahora, ¿en quiénes utilizar el omalizumab? En aquellos pacientes asmáticos donde ya hay evidencia de sensibilización alérgica, ¿ya? Ahora, ¿cómo se administra? De manera profiláctica por vía subcutánea, hemos dicho cada 2 a 4 semanas, y el efecto neto es de que disminuye la inmunoglobulina E plasmática hasta cantidades no detectables. Y obviamente, si no hay inmunoglobulina E, no hay respuesta broncoespástica, ¿no? Tampoco ni temprana, y también disminuye la respuesta tardía. Cuando hay un alergeno o hay una digamos, etiología alérgica demostrada, ¿ya? Es muy buen fármaco, ¿ya? Ahora, ¿quiénes se benefician más con la administración del omalizumab? Todos los pacientes que presentan exacerbaciones frecuentes, ¿ya? Repetidas de asma bronquial. Aquellos pacientes que tienen un alto requerimiento de corticosteroides y mejor todavía aquellos que tienen ya una mala función pulmonar. Estamos hablando de un asma de larga data. ¿Ya? Ahora, ¿existen otras terapias aparte de esta? Sí, terapias que han ido apareciendo, como vamos a ver los bloqueadores de los conductos de calcio, que vienen en forma inhalatoria, ¿no? Han demostrado cierta utilidad en el asma inducida por el ejercicio.
que son menos efectivos que un beta 2 como el albuterol por vía inhalatoria. ¿Listo? Vamos a ver, seguimos con el omalizumab. Dice, bueno, estas son las utilidades que hemos mencionado, ¿no? Que están bien establecidas. Excelente cuando hay exacerbaciones repetidas, cuando tiene requerimientos altos y cuando la función pulmonar ya está muy afectada. Lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde hay que tener cuidado con el omalizumab? Sobre todo en pacientes que están recibiendo quimioterapia o tienen infecciones crónicas recurrentes. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas? ¿Ya? Las frecuentes son diarrea, náuseas, vómito, reacciones en el sitio de inyección, etc. Y ha aparecido otro anticuerpo monoclonal que es el lebrikizumab, se menciona. Este es un antagonista de los receptores IL-3 y había mostrado cierta utilidad, aunque esto está todavía en investigación. Asma moderado y grave, ¿ya? Pero ahora, por el momento, el omalizumab, digamos, sigue siendo el fármaco a ser considerado cuando el componente alérgico es importante, ¿no? Y también en las situaciones clínicas ya mencionadas. Muy bien, y finalmente vamos a ver este antihistamínico, el ketotifeno, antihistamínico H1. Este es un antihistamínico H1 de acción prolongada, ¿ya? En realidad lograría, digamos, prevenir y reducir la incidencia o que se dispare el asma en algunos asmáticos cuando hay un carácter, una etiología alérgica. ¿Listo? Se administra durante largos periodos de tiempo para obtener un resultado más o menos eficaz, ¿ya? La dosis que se administra es de 1 a 4 miligramos 2 veces al día y hay que administrar por varias semanas antes de obtener el efecto esperado, ¿ya? O sea, sería un profiláctico también, ¿ya? Y tiene efectos adversos como todo antihistamínico, como ser la sedación y la somnolencia, ¿ya? Sobre todo esto se establece al principio del tratamiento, luego a partir de algunos días va mejorando, ¿ya? Y mejor funciona en aquellos pacientes asmáticos donde ya el componente de rinitis alérgica, donde hay un componente de rinitis alérgica. ¿Listo? Y este sería, digamos, el factor asociado a un asma o a un episodio asmático. Bien. Ahora, cuando hay una exacerbación, es una forma clínica donde pareciera que fracasa la terapia, ¿no es cierto? Entonces, a veces exige esto internación, en una exacerbación asmática hay que internar, hay que dar oxígeno y hay que empezar a utilizar, ¿no ve? Como los agonistas beta 2, los de acción corta, el salbutamol quizás es el mejor, y dar oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno entre 94 y 98%. Aquí también ya hay que considerar los corticosteroides sistémicos con la prednisona, ¿no? Como comandante de escuadra. Aquí va los márgenes de dosificación y la metilprednisolona que también deben ser consideradas. ¿Listo? Ahora, también opciones en la primera hora del tratamiento del bromuro diplotropio y el sulfato de magnesio. Quizás un paréntesis en este fármaco que no lo hemos descrito en el tema, ¿no ven? Se ha visto de que este sulfato de magnesio por vía intravenosa o por vía inhalatoria es un broncodilatador muy eficaz, ¿ya? Barato, económico y se ha visto que es muy útil. ¿Listo? Tiene asociado a agonistas beta 2. El sulfato de magnesio es un broncodilatador, puede ser utilizado, fíjense, en nebulizaciones de 150 miligramos, 3 dosis la primera hora, ¿no es cierto? Y esto funciona muy bien en niños con exacerbaciones severas. Es muy buen fármaco. Entonces, esto es el manejo de una exacerbación asmática.
Entonces, en el asma crónico vamos a ver de que existen eslabones y existe un tratamiento escalonado, ¿ya? El primer recurso es considerar beta agonista a demanda y las cromonas como profilaxis, ¿ya? Esto es en el asma intermitente. ¿Se acuerdan al principio del tema en que hay formas clínicas intermitentes, persistentes, leves, persistente moderado, persistentes graves? Entonces, beta y cromonas. En el siguiente escalón, el asma persistente leve, hay que considerar corticoides inhalados a dosis bajas, cromonas, teofilinas y antileucotrienos. Y, en algún caso, un beta agonista a demanda, ¿ya? El asma persistente leve. Persistente moderado, ya hay inclusión de algunos otros fármacos, ¿ya? Primero, dos agonistas a demanda, luego antileucotrienos y corticosteroides inhalados ya a dosis más altas, y también ya hay que considerar estos beta agonistas de acción prolongada y teofilinas. En el asma grave, fíjense, ya mayor demanda de beta agonistas, corticosteroides inhalados pero a dosis altas junto con los antileucotrienos. En el tercer escalón están los beta agonistas de acción sostenida o prolongada más teofilinas, y hay que considerar ya los corticosteroides sistémicos, ya tanto por vía parenteral como por vía inhalatoria. Y creo que con esto hemos dado el tema. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna interrogante? Se han dormido, ¿no ve? Pero bueno, de todas maneras voy a subir el PowerPoint. Plataforma, yo creo que entre hoy o mañana lo voy a mejorar un poquito y creo que no se ha grabado la reunión. Bueno, pero no importa, ya. Pero bueno, de todas maneras, van a poder ustedes revisar el PowerPoint y todo lo que se ha grabado hasta ahora en la plataforma de Farmacología y Generalidades. Entonces, bueno, quedaríamos acá y nos vemos la siguiente semana con el tema de respiratorio, lo que nos queda por considerar que son expectorantes, mucolíticos,